Hermanos, gracias al Señor por sus misericordias hoy nuevas y para siempre. Mientras estemos nosotros en este peregrinaje por esta tierra, todas las mañanas damos gracias al Señor porque misericordias nuevas estamos nosotros recibiendo en todo sentido, pero más que todo, como se leyó en Efesios, esas bendiciones espirituales que el Señor nos dio desde los cielos y de las cuales nosotros damos infinitas gracias. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, si la trajeron. Siempre en Génesis 4, vamos a ver los versículos del 6 al 10. Y por otra parte, habíamos dejado Hebreos 12:24 como una parte también fundamental porque se relaciona con esa porción de las Escrituras. Si lo tienen, se pueden poner sobre sus pies y vamos a leer de la forma en que nosotros acostumbramos aquí en nuestra congregación. Génesis 4, del versículo 4 hasta el 10 inclusive. Luego el versículo 4. También Abel llevó de los primeros de su rebaño y de la grosura de ellos, y Yahweh consideró a Abel y a su ofrenda. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Pero él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y leo para ustedes en Hebreos 12:24. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre que rociamente que habla mejor que la de Abel. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, diciéndole: Señor Dios Todopoderoso, continuamos en esta misma actitud de adoración, de alabanza, de exaltación, de acción de gracias ante usted, el gran yo soy, el Dios eterno, el altísimo, el misericordioso, el grande, el perfecto, el santo, el justo, el verdadero, el que es, el que fue, el que ha de venir. Hoy nos rendimos completamente, sin reserva alguna, ante usted, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, especialmente de aquellas de las cuales debemos ocuparnos a fin de agradarle, Señor. Hoy presentamos sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, Señor. Lo hemos hecho a través de los cánticos, ahora lo hacemos a través de la palabra, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo que está operando en nosotros se mueva en nuestro exterior. Estemos atentos a esos movimientos y podamos estar firmes, atentos a la palabra, para que esa palabra se finque en nuestros corazones y la estemos recordando constantemente por medio del Espíritu Santo para no pecar en contra suya, Señor. Ahora, Señor, pedimos su misericordia, que sea propicio a todos nosotros los que estamos aquí, Señor, porque hemos pecado, Señor. Hemos pecado contra el cielo y contra usted, haciendo lo malo delante de sus ojos, pero lávenos, Señor, más y más. Seremos más blancos que la nieve, Señor. Límpianos de toda impureza, de toda contaminación, Señor. Que su gracia y su misericordia, Señor, siempre esté sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción de la Escritura, hermanos, tiene una profundidad increíble. Nosotros vamos a hacer un sondeo y vamos a ir caminando a través de esta Escritura para que también nosotros estemos siendo reflejados, porque Caín y Abel son ejemplos de dos tipos de personas que hay en el mundo: los hijos del maligno, los hijos de Dios.
Los que hemos nacido predestinados por el pecado a tener una naturaleza pecaminosa y un ejemplo de la fe que nos libera de esas ataduras. Porque en Abel estamos todos aquellos que hemos nacido del hombre natural, hemos nacido en esta tierra, bajo esa estigma, esa marca, ese predeterminismo de muerte y destrucción que fueron heredados cuando Adán y Eva fueron destituidos del jardín del huerto, destituidos de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo, que se apoya muchísimo en estos textos para desarrollar toda su teología de lugares celestiales en Romanos. Pero, hermanos, por la fe, y esto es importante, por la fe encontramos propósito y sentido en Cristo Jesús. De esta forma se rompe esa ley de muerte y retribución para poder nosotros entrar en la promesa de la esperanza, de la renovación de todas las cosas, a una nueva vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la vida de Abel fue breve y no dejó descendencia natural, no tuvo esposa, no tuvo hijos, desde la perspectiva de nosotros los seres humanos, no tuvo trascendencia, ya que su semilla murió con él. Sin embargo, Abel dejó un legado de ejemplo a todos aquellos que siguen sus pisadas y les permitió tener la llave que abre esas puertas de todos aquellos que fueron destituidos, que fueron entregados y encerrados en ese cubo divino del cual no hay salida por los propios medios. Leamos lo que dice Hebreos 11:4. Todos nacimos así, y todo aquel que no ha sido liberado por medio de la palabra, que no ha nacido del agua y del Espíritu, está encerrado en ese cubo divino, no puede salir, no tiene fuerzas. Hebreos 11:4 nos presenta en todo el capítulo 11 todos los paladines de la fe. Y vea que quien encabeza la lista es Abel. Y Abel tuvo una vida efímera, no dejó trascendencia, no dejó simientes para después aumentar las generaciones. Sin embargo, encabeza la lista, dice, por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Y aún Abel está hablando por medio de esa ofrenda, que ya nosotros hemos visto un panorama de esa ofrenda de la cual Dios se agradó. Y por medio de esa ofrenda es posible darle gloria, honra, alabanza, tener una vida llena de gozo, de alegría, de satisfacción, darle esa satisfacción al corazón del Padre eterno, por la fe, para unirnos en esa esperanza que está encriptada en la promesa, que está guardada en la promesa en Génesis 3:15. Porque Abel nos dejó un ejemplo digno de imitar en esos procesos de desarrollo divino, de reconciliarse, su ser reconciliarse con el del Señor, de presentar una ofrenda agradable, de escoger lo mejor, de separar lo mejor y ofrecérselo al Señor. Por esa fe superior y venció todas esas leyes de muerte, predeterminismo, de retribución, a los cuales el ser humano fue sometido por la transgresión que se realizó en el huerto del Edén. Todo esto que por fe hizo Abel dio un significado a su vida, que era una vida, como dice su nombre, era un vapor, era una niebla, era efímera, pero sobre todo le dio un sentido divino a ese nombre. Por medio de una separación, él separó lo mejor, eligió lo mejor
para dárselo al Señor. Ese es el proceso del diseño divino. Hay una separación y una elección. Eso lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Desde el mismo principio de la creación, Dios separó la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra seca. Hubo una separación, separó del hombre a la mujer. Nos ha separado a nosotros del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Una separación y una elección a fin de recoger y separar lo mejor por medio de la fe. Eso le dio significado y rompió con todo eso que hemos mencionado, con esa marca, esos estigmas que traíamos a través de nuestra herencia natural, a través de la simiente del hombre. Todo eso estaba representado en ese nombre de Abel. Si ustedes saben el significado de Abel, vapor, niebla, algo que se extingue. Todo eso apuntaba a los juicios divinos decretados en Génesis 3, después de la caída. De esta manera, cuando Abel murió, venció a la muerte. ¿A qué nos vamos aproximando ahorita cuando decimos que presentó una ofrenda agradable? Venció todas esas leyes de muerte y destrucción, venció a la muerte. ¿A quién se le estaba figurando ahorita en la mente como tipo? Voy a sentarme para que ustedes mediten un rato, porque eso es lo importante para los que tienen que leer la Biblia con criterio y ver. Por eso la Biblia es sistémica. Yo repito, es sistémica, para que usted pueda hacer enlaces. ¿A quién está testificando en este momento a Cristo? Y más adelante ustedes van a ver por qué también. Él venció la muerte sobre todas las circunstancias que estaban rodeando su vida en ese momento. No dejó que ese determinismo lo arrastrara y se cumplieran esos juicios decretados en Génesis 3. Él llegó a ser, y esta es una clave muy importante, Él llegó a ser una ofrenda de olor fragante. Y eso es lo que nosotros debemos de ser para el Señor, una ofrenda de olor fragante. Presentar nuestros cuerpos al Señor como una ofrenda, un sacrificio vivo, que ese es nuestro culto verdadero. Ser una ofrenda agradable. Fue una ofrenda agradable cuando imitó ese diseño divino establecido por el Señor en la creación. Y después de muerto, su sangre habla, clama y da testimonio de que sus obras fueron aceptadas según Yahweh, el creador y sustentador de todo cuanto existe. Y aunque su vida fue un vapor, una niebla que se disipaba, su vida trascendió y está a los pies del trono como mártir por la justicia, por la fe, porque fue el primero en padecer por causa de la justicia. Por eso el Señor en su bienaventuranza dice: bienaventurados todos aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y no la justicia del OIJ ni de la corte, sino la justicia divina, esta justicia de la cual Abel nos da un ejemplo. Por eso fue declarado justo, dice la palabra. Y él por esa causa fue muerto. Imagínese usted que fue muerto por su hermano mayor, el que estaba llamado a ser el guardián, el vindicador, el vencedor, que representa la vida. Eso era Caín, por eso su nombre que fue dado. Pero él mata a su hermano en el campo, fuera del campamento.
llegando a ser Abel, oiga bien, el primer símbolo de cumplimiento profético de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ¿dónde murió el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan? Murió fuera del campamento. Y su sangre, la sangre de Abel, clama por justicia y juicio. Pero la sangre del Señor Jesús clama por misericordia. ¿Es la diferencia? Por eso la sangre del Señor es más grande, es mayor que la de Abel. Porque la de Abel clama por justicia y juicio, pero el Señor clama por misericordia y perdón. Gloria a Dios, hermanos, por eso. A mí me emociona, me impacta cuando leo esta palabra verdaderamente. Ver la misericordia y ver el propósito y plan eterno de Dios. Estoy viendo aquí el plan y propósito eterno de Dios. No me estoy viendo yo, estoy viendo ese plan y propósito eterno del Señor. Es perfecto, es grande. Leamos Hebreos 13, 12 y 13. Hebreos 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vean la exhortación, el versículo 13: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí el escritor sagrado está mencionando Levítico 16, 27, porque cuando los animales eran sacrificados en holocausto, tenían que ser sacados del santuario, del tabernáculo, y eran quemados afuera. Igualmente se cumplió en Cristo Jesús. Él fue sacado de Jerusalén para ser sacrificado fuera del campamento, fuera de la puerta, no dentro de Jerusalén. Ahora, aquí hay un significado profundo que, una vez más, yo voy a insistir en dejárselo a ustedes para que lo investiguen. ¿Qué quiere decir el autor sagrado con esto? Cuando dice, salgan hacia Él. Vea que hay una clave, aquí no dice salgan con Él, sino salgan hacia Él. Dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Hay una riqueza también teológica en esto, que nos llevaría 2 o 3 horas aquí. Por eso mi hermana Alejandra no se nos hace chiquito, se nos tiene que ser largo, ¿verdad? 2 o 3 horas para explicar todo esto. Pero hagan un esfuerzo y ustedes investiguen qué quiso decir o qué quiere decir el autor sagrado con esto. Aquí también hay una referencia, por eso le digo que toda la Biblia es sistémica. Santiago habla, el capítulo 2, versículos 14 al 26, que una fe sin obra es una fe muerta. Pero Abel, al haber creído en las promesas, él esa creencia, esa fe, la ratificó por medio de las obras, actuó al celebrar y darle a Yahweh lo que era de él. Trascendió por medio de una ley superior, que es la ley de la fe.
Y Él hizo no solamente lo que era bueno, según el modelo de la creación, sino que Él trajo sus primicias de acuerdo con lo establecido en el tiempo oportuno, lo mejor, la grosura de su rebaño. Por eso presentó un mejor y excelente sacrificio que Caín. Abel eligió dar adoración y alabanza a Yahweh antes de agradarse a sí mismo. Todo lo contrario, como pasa muchas veces en las congregaciones, en la iglesia del Señor a nivel general, que la gente trata de agradarse a sí mismo y no agradar al Señor. Aquí nosotros hemos venido no a agradarnos a nosotros mismos, hemos venido a agradar al Señor. Con nuestra ofrenda de sacrificio, dedicarle tiempo al Señor, un tiempo de calidad, no un tiempo de entretenimiento, sino un tiempo de calidad al Señor, de estar meditando en toda su palabra. Todo lo que se está diciendo tiene un fin, tiene un trasfondo, de acuerdo al plan y propósito eterno de Dios. Entonces, lo de Abel fue una fe de elección de propósito, de manera que el Señor transformó ese aliento, ese vapor de vida de Abel, aquello que era temporal, sin sentido, en algo permanente y eterno. Algo que no tenía sentido y era vacío, lo llenó, lo engordó. ¿Por qué? Porque se agradó de la ofrenda de Abel, no de la de Caín. Se llenó por medio de la gloria, la presencia de la gloria de Dios, cambiando la ley de muerte por vida, cambiando la vida de aquel que estaba determinado a ser víctima de la creación, que fue sujeta a vanidad, como dice Romanos 8:20, una vida vacía, sin propósito. Por eso el escritor de Eclesiastés, Salomón, dice: vanitas vanitatis des omnia vanitas, vanidad de vanidades, todo es vanidad en un mundo vacío, sin propósito, sin sentido. Y toda la creación fue sujeta a vanidad por medio de quienes estaban a cargo de la creación, los vigilantes. Estaban bajo el juicio de los vigilantes. Eso se rompió. Ese yugo de servilismo se rompió totalmente. Se rompió esa maldición para presentarse y servir en el altar de Yahweh, llegando a ser uno con esa ofrenda de olor fragante. Vea todo lo que nos enseña la vida de Abel. Y a veces se pasa la vida, se lee Génesis 4 como una historia más, como una leyenda, y muchos dicen que es un mito, que eso no existió. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en eso realmente? Salomón dijo que todo era vanidad, todo lo que existe debajo del sol es vanidad. Sin embargo, Abel le da un sentido divino a su vida, y es lo que nosotros debemos de hacer, darle un sentido divino a nuestra vida conforme al propósito eterno de Dios. El Señor se agradó de Abel porque él cumplió con el diseño divino de acuerdo con el propósito y plan eterno de Dios. Pero su vida fue arrancada de la tierra, su sangre fue derramada en el tiempo, fuera del tiempo y del espacio establecido. Entonces, Elohim Adonai recibe esa sangre que clama por justicia, y su vida concluye, pero trascendió después de la muerte, aún de muerto. Ya que el Señor recibe la sangre que clama por justicia. Perdón. Pero en el caso del Señor Jesús, la sangre de Jesús, Él la recibe para misericordia, para perdón de pecados. Por eso es mucho mayor, más grande que la sangre de Abel. Por eso aquí hacemos un paréntesis: la sangre del Señor Jesús, quien la recibe es el Señor. Y como los sacerdotes es rociada en nosotros, pero la sangre no nos pertenece a nosotros. ¿Cómo podemos andar disponiendo de la sangre de Cristo?
recetándole a todo el mundo, ungiendo carros y todo. Esa es una herejía y una apostasía. La sangre la recibió el Señor, no es propiedad nuestra, es del Señor, fue dado a Él la recibe. Así como la vida del cuerpo está, ¿a dónde? Levítico 17:11. La vida del cuerpo está en la sangre. De la misma manera, el alma, pues, cuando la sangre es derramada, se pierde la vida. Pero cuando el alma es derramada, porque el alma es así, igual para el cuerpo, el alma es derramada, la vida se entrega en un olor fragante. Por amor, por medio del diario vivir. Por eso ahora entiendo por qué el amor es sufrido, como dice 1 Corintios 13:4. Y nosotros aplicamos muy terrenalmente en la relación matrimonial y decimos, es que yo sufro por ese amor que tengo por fulano, por fulana de tal. Entonces, pero él está hablando de ese amor sufrido, como el caso de Abel. Ustedes saben que en la Biblia se mencionan varios libros que no conocemos nosotros. Y uno de esos libros es el libro de Yacer. Y el capítulo 1 de Yacer, de ese libro, dice que Dios se agradó tanto de la ofrenda de Abel que envió fuego a la tierra para consumir esa ofrenda. O sea, ese libro de Yacer fue escrito por Moisés también, pero hace un resumen de todos estos capítulos de Génesis que no vemos nosotros en las Escrituras. Ese libro es importante porque es un complemento, aunque no está en las Escrituras, sí dice mucho, porque lo menciona Josué en el capítulo 10, lo menciona 2 de Samuel capítulo 1, habla del libro de Yacer, como el libro de Jubileos también, son complementos para darnos un panorama más amplio. El Señor se agradó de su ofrenda, así como se agradó de la ofrenda cuando Elías lo puso, cuando estaba combatiendo a los profetas de Jezabel, y el fuego cayó y consumió la ofrenda. Así fue, según Yacer en el capítulo 1. Entonces Abel se constituye en el primer mártir. Abel muere por amar y adorar al Padre. Muere en el campo, fuera del campamento. Muere de la mano de Caín, de un sistema religioso, podríamos decir. La ofrenda de Abel fue aceptada, tanto la ofrenda como él, como ofrendante. De parte de Caín, no fue así, fue maldito. Igual que la serpiente, Caín fue maldecido, porque él no amó a Dios, no mostró temor a Dios al presentar su ofrenda. Por eso la ofrenda de Abel viene a ser para nosotros un modelo de la fe y también de la esperanza. Aquí es donde se establece, por eso Génesis se llama Orígenes, los principios. Aquí se establece el modelo espiritual de fe y esperanza, confiando en la justicia de Yahweh, representada en su palabra, que es la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17, como dice Hebreos 4:12, más cortante que una espada. Esto no se establece por la sabiduría humana, sino por la justicia que es de Dios, por la fe para aquellos que lo aman, que lo adoran, que lo exaltan, que le sirven.
Como menciona Job 22:15, las sendas antiguas. Como se menciona en el libro de los Hechos 9:2, 9:21, los del camino. Génesis 5:24, el camino que transitó Enoc, caminó con Dios, por eso fue traspuesto. Es un modelo de fe y paciencia, como dice Hebreos 11:10. Porque ese modelo de fe y esperanza fue desarrollado también por los patriarcas que no construyeron ciudades, sino que vivían en tiendas como peregrinos y extranjeros, esperando algo mejor, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Desde ya estaba ese tipo. Por eso repito, Génesis es el semillero de las verdades que se desarrollan a lo largo de la Biblia. Tenemos que leer más el libro de Génesis, estudiarlo más, comprenderlo más, escudriñar más. Hebreos 11:10 dice: porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo se llama esa ciudad, hermano? Cartago. ¿Cómo se llama esa ciudad que ellos estaban viendo aún? Hermanos, van a tener que leer la Biblia más o menos con más detenimiento. ¿Cómo se llama esa ciudad, hermanos? Está en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Hay una esperanza errónea, porque hay una esperanza que está basada en las promesas y en la justicia de Dios. La otra esperanza es una esperanza falsa. Y ese ejemplo es verdad. Cuando Adán y Eva ellos creían firmemente que Caín era el hijo que el Señor les había dado en cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Por eso recuerden la famosa frase que registra en el hebreo original que se escribió en Génesis: Kaniti Israel es Yahweh. He tenido de parte del Señor, he concebido un varón, él es Yahweh. O sea, creían que él era el enviado, la simiente que iba a vindicar, que iba a luchar por la justicia. Por el nombre Caín, uno de los nombres significa lanza. Por eso ellos lo trataron como el primogénito que era, tenía el mismo rol de su padre, era labrador, era una función sacerdotal. Todo eso, ellos creían que él reunía todo eso, y se lo hicieron. Realmente creen que el corazón de Caín se llenó de orgullo, de altivez. Sobre todo se convirtió en una persona prepotente, orgullosa, malcriada, creyendo que toda su familia dependía de él, que todo dependía de él, y que debían de poner toda su confianza en él. Posiblemente, como era el primogénito, recuerden que todos los primogénitos tenían que recibir parte del trabajo de sus hermanos menores. Gracias a Dios que así no es ahora. Pero tenían que entregarle una parte. A lo mejor ellos pensaban que esa ofrenda no era para el Señor, sino para ellos. Y por eso no llevó la ofrenda en el tiempo señalado, porque él se dejó lo mejor, creyendo que era parte de ese trabajo realizado por los hermanos, que tenía que recibirlo él. Entonces aquí vemos cómo se está reflejando el corazón de Caín, hermano. Y eso es lo importante, que nosotros debemos de ver el corazón. Ojalá si se puede establecer ese entrenamiento de Crece, porque uno de los temas principales que se abordan es el tema del corazón. No sé si mi hermano Nelson tiene ese tema, porque podría en algún momento
presentárselo a los jóvenes y a la congregación, porque el tema del corazón es importante. Se puede percibir de manera clara cómo el corazón de Caín se va maleando por la forma en que él respondió al Señor, a la exhortación del Señor. Cuando el Señor recibió la ofrenda de Abel, vio a Abel primeramente, vio su ofrenda. Cuando Caín presentó su ofrenda, vio primeramente a la persona, vio a Caín y después vio a su ofrenda. Por eso cuando nosotros presentamos una ofrenda al Señor, lo primero que ve el Señor es el corazón suyo y el mío también. No ve la ofrenda. Su ofrenda puede ser de 10 millones de colones, pero el Señor no la aceptaría si usted lo hace con un corazón como el de Caín. ¿Me explico, hermanos? No es asunto, es que yo doy mucha plata, yo doy mucho dinero, yo doy esto, yo doy aquello. Yo canto, yo sirvo, pero ¿con qué corazón está haciendo? El Señor vio las motivaciones y las intenciones del corazón de Caín. Vuelva a leer Génesis 4, hermano. Génesis 4, vuelva a leer. La exhortación que le hace el Señor a Caín. Porque usted ve que Caín, lejos de arrepentirse, de enmendar su conducta, de buscar arrepentimiento, responde de una manera altanera. Usted sabe que en el mundo antiguo el primogénito era el guardián de sus hermanos. Él tenía la obligación de saber dónde estaba Abel. Por eso el Señor le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Él sabía, ya que Caín lo había matado. ¿Qué respondió él? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Qué respuesta más altanera e irreverente, malcriada, como un berrinche de hijo malcriado, como alguien que está acostumbrado a que le celebren todo lo que hace. Por eso aquí estamos viendo poco a poco cómo se va trazando, porque más adelante Judas 1:11, basado en esto, en este Génesis 4:8, llama el camino de Caín. Hermano, fue tanto el coraje, la ira de Caín, que su rostro se transformó, se demudó, se ensombreció. Sin embargo, ustedes ven que el Señor amoroso se acercó a Caín. No fue ni Adán, ni Eva, ni Abel quienes se acercaron a Caín. Fue el Señor que se acercó de una manera amorosa. Y a la vez le hace una aceptación, una pregunta y una afirmación a Caín, preguntándole, porque había roto las normas establecidas para la ofrenda, por lo tanto tenía que arrepentirse, porque él sabía que la ofrenda que había presentado al Señor era una ofrenda que no le iba a agradar, que no era adecuada, que no era en el tiempo señalado, y peor todavía, menospreció la presencia del Señor, menospreció el altar del Señor. No solo irrespetó las fechas establecidas, sino el señorío del Señor, que es el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y él le pregunta, dice: si obras bien, no serás enaltecido. Y aquí el texto, hermanos, no está hablando de
Satanás como tentador. Y también recuerde que Pedro 1:5-8 lo representa como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí el Señor no está hablando de ese tentador, y ponga atención, hermano, en esto porque es importante, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa de Caín. Está hablando de la naturaleza del pecado como un depredador que está al acecho, que está a la puerta. Por eso, si el pecado toca la puerta, no le abra, mucho menos déjelo pasar y tome café con él. Cierre la puerta, porque él está al acecho, como dice el Señor, él está al acecho. Esa naturaleza pecaminosa está al acecho de cada uno de nosotros para hacernos pecar. No le sigue echando la culpa al diablo. Es una naturaleza pecaminosa que todos traemos desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. David lo dijo: en pecado fui concebido. Ya ahí se depositó el germen, la semilla de la naturaleza pecaminosa que todo ser humano trae. Usted ve un niño muy bonito, muy agradable y todo, y muy inocente, pero él tiene ya la naturaleza pecaminosa. Pero que más adelante en la Biblia se llama concupiscencia, la cual surgió como consecuencia de ese pecado original. Es como un veneno que infecta el cuerpo, va paralizando los órganos internos, lo paraliza y lo lleva a esa actividad final en Caín. Esa naturaleza pecaminosa no puede ser dominada por medio de la capacidad humana. Usted puede ayunar 40 días, no creo que pueda ayunar porque a la semana se muere. No puede hacer ayunos para mortificar la carne, haciéndose azotes como en la época medieval, dándose azotes en la espalda para mortificar el pecado. Eso no sirve. Esa naturaleza pecaminosa por medios humanos no se puede dominar, ni tampoco por propuestas filosóficas o por medio de la psicología a la cual recurre mucha gente. Está ahí su naturaleza pecaminosa. Todos esos hombres que han matado a esas 11 mujeres en el mes de enero, fue su naturaleza pecaminosa que estaba al acecho y no pudieron dominarla, y entonces mataron porque fueron devorados por esa naturaleza pecaminosa. Y ese resultado lo podemos ver en Caín, de tal manera que llegó a matar a su hermano. Así se cumplió lo que el Señor le había dicho a Caín, porque si no dominas esa naturaleza, te va a devorar. Caín rechaza la propuesta divina, llegando a ser Caín la primera persona permeada por la naturaleza pecaminosa que le llevó a cometer ese pecado. Lo saturó de odio, de venganza, destrucción, llegando a ser como una bestia, como el león que devoró a su hermano. Por eso la naturaleza pecaminosa va llenando a la persona de odio, de resentimiento. Como esa avispa roja que deposita su huevo sobre la araña para destruirla. Así es la naturaleza pecaminosa. Y eso no puede de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, es un proceso de endurecimiento del corazón. Porque nunca se vio en Caín una muestra de arrepentimiento, jamás. Todo lo contrario, de altivez y de orgullo.
No hubo una muestra de arrepentimiento para con el Señor, ni de remordimiento, sino que respondió con sarcasmo, con ironía. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿Qué le pasa? De manera que Caín, por varias razones, debería de haberse arrepentido. Primero, sus motivaciones que lo llevaron a menospreciar las fiestas del Señor. El tiempo, espacio de la ofrenda representada por las primicias. Y aquí se ve entonces, hermanos, cómo cuando una persona, cuando alguien no honra a Dios ni lo ama, tampoco ama a los hijos de Dios que andan por el camino recto. Por eso ese odio de esos países y hostilidades en contra de los hermanos que son perseguidos y asesinados, porque esas personas, igual que Caín, están llenos de odio, de venganza. Su espíritu y su corazón están saturados de todo eso y reaccionan así contra los hijos de Dios. Porque su corazón y sus obras también son malas. Demostrando con ese odio que son hijos del maligno. Como Caín, se llenó de tanto odio, de venganza, de envidia, de ira, de enojo, fue devorado y lo llevó a ese fratricidio. Caín planeó eso con su hermano Abel, porque Abel, con su forma de ser, por adorar al Señor, por exaltar al Señor, por cumplir con la fiesta, por presentarle una ofrenda agradable, desnudaba al corazón de Caín y por eso arremetió contra su hermano. Por eso el Señor, y con esto terminamos, el Señor Dios ve las motivaciones de Caín, lo confronta y le dice: pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. Oiga bien eso, el pecado acecha a la puerta. Y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Eso va para con nosotros, hermano. La concupiscencia la tenemos todos nosotros los que estamos aquí. Pero tenemos algo diferente. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, la naturaleza divina del Señor es puesta en nosotros por la siguiente de la palabra. Ese es otro tema que se tiene que desarrollar, si Dios lo permite, más adelante. Pero aquí terminamos porque esto es muy extenso, hermano. Esto apenas es como una introducción de Génesis 4. Podríamos pasar aquí mucho tiempo desarrollando este tema, pero aquí terminamos. Para orar al Señor, porque realmente necesitamos leer esto como un ejemplo de esas dos naturalezas, esa naturaleza de Caín, la naturaleza de Abel, que representa a toda la humanidad. Oramos, Padre, y en el nombre glorioso de su Hijo amado le damos gracias por su misericordia de presentarnos una palabra en la cual nosotros podemos ver este acontecimiento no como algo que sucedió hace más de 6,000 años, sino como un acontecimiento que estamos viendo a diario, porque esa naturaleza pecaminosa que devoró a David está devorando a toda la humanidad y le está llevando a cometer todo tipo de pecados. Esa naturaleza pecaminosa ciega el corazón y le impide amarlo a usted y darle una ofrenda agradable, de agradarle a usted. Muchos solo desean agradarse a sí mismos. Hay un egoísmo, hay mucha corrupción, hay mucha maldad, hay mucha deshonestidad. Por eso esta palabra nos invita a hacer un alto en nuestras vidas, porque de alguna manera podemos vernos reflejados en estos dos personajes de la historia de Génesis,
Pero igual que Abel, podemos romper ese determinismo, esas leyes de muerte y de retribución por medio de la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, pero una fe genuina, una fe activa, una fe que tiene obras, no es una fe muerta, una fe de obediencia como la que tuvo Abel. Guárdenos, Señor, de caer como la oración del Señor Jesús, la oración modelo, de caer en las tentaciones, porque las tentaciones están todos los días acechando a nuestra puerta, la concupiscencia. Y nosotros no somos tentados, como dice Santiago, por usted, porque usted no puede ser tentado, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y cuando le damos luz verde, entra y destruye, arrasa y termina con la muerte, como el caso de Caín. Así que guárdenos, Señor, realmente le pedimos. Y que realmente nosotros podamos ser ofrenda agradable, de olor grato ante usted, a través de esa fe genuina que tiene obras y no es muerta. Señor, dejamos esta palabra en los corazones de su pueblo para que la mediten, que el Espíritu Santo les esté recordando constantemente esta palabra para no caer igual que Caín en las redes de la concupiscencia y esa naturaleza pecaminosa. En Cristo Jesús damos infinitas gracias. Amén y amén.